Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Gloria al Señor. Señor los bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Queremos dar un saludo muy especial a los que están viéndonos por Facebook Live. El Señor los bendiga y espero que se gozan a través de esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Igualmente a ustedes. Vamos a ponernos de pie una vez más. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Si trajo su Biblia contigo o si usan una aplicación en su teléfono. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 9 y el verso 6. Yo voy a estar leyendo en esta noche primeramente de la Reina Valera de la versión 1960. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En la versión que normalmente usamos aquí en la iglesia, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamada Consejero, Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Pueden tomar sus asientos. Y no hay mucha diferencia en estos dos versículos, que son dos traducciones, uno traducido para poder entender mejor cuando estamos leyendo. Pero la gran diferencia en esta escritura es la palabra que usa la Reina Valera, que es admirable. En la Nueva Traducción Viviente dice maravilloso. ¿Qué significa admirable? En el hebreo, en el lenguaje actual que se escribió esta escritura, la palabra es pelé. O si fuera yo hebreo sería pelé. Pero como no soy, no tengo ese acento, ni tengo acento bueno en español ni en inglés, lo pronuncio como puedo. Pelé significa milagroso, una cosa maravillosa, ser único. Ahorita estamos adorando al Señor y cantando: Santo, Santo, Santo eres tú. O sea, algo separado, que la palabra santo significa separado, pero la definición de admirable es separado para distinguir por su grandeza. Por eso cantamos al Señor: Santo, Santo eres tú. Es algo que te asombra más de lo normal y aún más grande que nuestro pensar. La semana pasada el pastor empezó, entrando en estos días donde celebremos la Navidad, empezó una pequeña serie que intitulamos Admirable. ¿Por qué? Porque Él es admirable. Él es maravilloso. Él es un Dios poderoso. Él es el príncipe de paz. Él es separado para ser distinguido sobre cualquier otra cosa. El pastor empezó enseñándonos un poco de cómo nació la Navidad, o dónde proviene en referencia a Jesús, que empezó desde el primer libro de la Biblia
en Génesis, donde Dios le dice, después que Adán y Eva pecaron, Dios le dice a Eva, te voy a darte un hijo, o va a salir un hijo de tus generaciones que iba a pisotear la cabeza del serpiente. So, Dios del principio estaba iniciando la profecía de la venida de Jesucristo. Aprendimos también sobre el proceso de la Navidad y qué es lo que Navidad realmente significa nacimiento. Y fue en medio de la oscuridad, la vergüenza, la calamidad, la maldad, en que la humanidad se encontraba cuando Dios trajo a este mundo su Hijo. El pastor habló también acerca de cómo Dios mandó al Mesías, el Cristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que vendría a salvarnos. Y Él es el razón de nuestra celebración en esta época. Realmente no importa, y el pastor habló sobre esto la semana pasada, no importa si es la fecha correcta. Algunos que seguramente son más estudiados que yo, dicen que era más o menos en el tiempo de abril que Él nació. Tampoco importa que si estas fechas son usados para celebraciones paganas. Hay mucha gente que critica la Navidad o la celebración de Navidad porque ellos dicen que la Navidad empezó por unas fiestas paganas. Realmente, si queríamos decir algo de un día, casi todos los días hay gente que se celebra para otras cosas que no glorifican a Dios. No podemos decir que el día está maldita. Aún hay muchos que dicen que, cambiando un poco, saliendo del tema un poco, que dicen que el día del Halloween es día del diablo. Si Dios hizo todos los días del año, nada pertenece al diablo. Nomás hay que retomar a quién estamos celebrando en esos días. Celebramos que Cristo gobierna sobre el universo y la eternidad. Celebramos el regalo de mi Dios al mundo, el regalo más grande que cualquier ser, hombre, Dios pudiera dar, su único Hijo, que amó tanto al mundo que mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Celebramos porque Él es inmensamente admirable, porque Él es inmensamente maravilloso, grande y digno de ser distinguido. No hay nadie que se iguala a Él. Celebramos porque nada fue creado sin Él. Si abren sus Biblias conmigo en el capítulo 1 de Juan, y vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarle. Fue por medio de Él que fue creado la tierra, que fue creado el sol, la luna. Si regresamos al libro de Génesis, podemos leer
desde el principio de cómo Dios fue creando todas las cosas. Nada existiría sin Él. Y aunque muchas veces la humanidad no lo reconoce, tú y yo fuimos creados por medio de Él. Y Él nos da vida. La Biblia dice que Él suple el aire que respiramos cada día. Él es la razón de nuestra existencia. Y muchas veces en esos tiempos nos preocupamos de tanto por las celebraciones, las fiestas y los regalos, que olvidamos a quien estamos celebrando. Celebramos la razón por la cual, o se nos olvida celebrar la razón por la cual nosotros existimos, por tanta presión que el mundo pone en nosotros. Sin Él no estuviéramos vivos. El salmista David entendió esto cuando él dice que todo el que respire, toda cosa, o sea, plantas, árboles, porque las plantas respiren, todo humano, todo animal, dice, todo lo que respire, alaba a Jehová. Porque él entendió que él no existiera sin Dios. Y él entendió que era por medio del poder de Dios, que era por medio de la palabra de Dios, que estaba desde el principio, todo por su amor a nosotros. Mandó a su Hijo. Por medio de Él tenemos esperanza y salvación. Mandó a su Hijo único a este mundo por medio de una virgen. Todos nos gusta la historia de la virgen y de cómo Dios mandó, que hasta adoramos, o algunos adoran a una estatua de una mujer que significa la Madre de Dios. Pero si no fuera por el poder del Señor, si no fuera por un milagro de Dios, ella no hubiera podido tener un hijo, porque todos sabemos que es imposible, que sin un hombre no existieran los hijos. Celebramos porque Él es la luz verdadera. Juan capítulo 1, el verso 6, ahí donde estamos leyendo, y si quieren mantener su posición, ahí en el primer capítulo de Juan, dice el 6, dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos crearan por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, que luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante de un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Por medio de esta luz, dice la palabra, que todos los que creyeron en Él
y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por eso celebramos en estos tiempos. Muchos creen que toda humanidad son hijos de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Que alguien diga, no, es que todos somos hijos de Dios, todos somos de Dios. Pero aquí claramente dice todos los que creyeron en Él y lo recibieron. Hay dos partes en esto. Son a los que los dio derecho de ser hijos de Él. La primera parte es los que creen. También escuchamos a gente que dice, no, es que yo sí creo en Dios. Yo digo, ¿en cuál Dios? O dice, no, puedes creer en cualquier otro Dios y sigues siendo hijo de Dios. Pero aquí la Escritura habla muy diferente. Dice, tienes que creer en Dios. Pero no solamente habla de creer en Dios, pero también tienes que creer en Jesucristo. Ese quien es admirable, el consejero, el príncipe de paz. Eso no es suficiente de decir que crees en Dios, tienes que también creer en Jesucristo para poder llegar a ser hijo de Él. También hay mucha gente que dicen que creen en Jesucristo. Aún ya vas a sus casas y quizás tienen una estatua de Él, o lo tienen clavado en una cruz de oro colgado alrededor de su cuello. Dicen que creen en Él. Hay mucha gente que va aún a la iglesia o viene a la iglesia y dicen que creen en Jesús, creen en Dios. Pero eso no es suficiente. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, decir que crees, aun que crees que existe un Dios, o aun que crees que vino Jesucristo al mundo y murió en una cruz, no es suficiente para ser llamado hijo de Dios. La segunda parte del versículo 12 dice que los creer, pero hay que recibir a Jesús para tener el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hay que recibir a Jesús. El versículo 13 dice, ellos nacen de nuevo, no mediante de un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, y viene a vivir dentro de nosotros. No caminando al lado de nosotros, pero dentro de nosotros. Cuando recibimos a Cristo, viene el nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento que nos hace vivir una vida diferente, que es lo que Santiago está haciendo, que produce las obras por la fe. O sea, no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia de Jesucristo, que Él vino a morir en la cruz. Pero al mostrar nuestra salvación tiene que haber obras. Tenemos que recibir a Jesús, ser nacidos de nuevo, que produce las obras. No es suficientemente de venir al frente y hacer una oración
de fe que digamos, tiene que haber un cambio. Y ese cambio es cuando realmente recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Sí, todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y para mí el tiempo de Navidad es tiempo de celebrar que puedo ser un hijo de Dios. Y hay que recordar esto en todas las actividades, en todo lo que estamos haciendo y fiestas. Hay que recordar realmente. Hoy en el día iba manejando en el carro y escuché un canto de Navidad en español y decía el canto, recordemos a Jesús. El tiempo de Navidad no es de recordar a Jesús solamente. Hay que celebrarlo. Hay que gozarnos en Él. Porque podemos ser llamados sus hijos por Él, por lo que Él hizo en la cruz. Pero igual como muchas canciones que a veces cantamos o cantos que a veces cantamos, la doctrina no está tan correcta como este canto navideño que estaba escuchando hoy en la mañana. Gloria al Señor. Y donde estamos leyendo en Juan, en el verso 15 y 16, dice que Él sería rechazado. Y aún antes de eso, el profeta Isaías habló esto sobre Jesús como 400 años que Él vino, antes de que Él vino a la tierra. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote, verde como raíz en tierra seca. No había nada hermosa ni majestuosa en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades, la cual Él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Jesús, sabiendo lo que le iba a acontecer, todavía por su amor inmenso a nosotros, vino a esta tierra, vino a este mundo. Un mundo que no merecíamos que ni la planta de su pie lo pisara. Un hombre digno, apartado, decidió venir y entregarse. Y en eso, el único lugar de su nacimiento para ser nacido, Dios en la tierra era un pobre pesebre. Cómo nos encanta pasar por esos pesebres que adornan en las casas bien bonitos y todo se mira muy lindo. Todo se mira muy hermoso. Unas estatuas ahí cargando con un bebé y decimos, ay, el bebé Jesús. Y nos da compasión.
Y se ve muy lindo, se mira, como decimos, muy chido. Pero tenemos que contemplar realmente qué era un pesebre. Era un techo, quizás con un pader, 2 paderes, llenos de animales, apestoso. No sé cuántos han estado en un rancho. Y cuando entran ahí al barn, donde duermen los animales, no huele nada lindo. Nosotros vivimos en un pueblo por un tiempo pequeño y al lado de nuestra casa estaba un ranchero que traía caballos y algunos otros animales ahí. Y no, en la noche era horrible. Y el lugar donde vino Dios a nacer como Cristo Jesús era un pesebre lleno de estiércol. Pero por su amor a nosotros y para mostrarnos que Él iba a venir a este mundo como el más pobre, para que no tuviéramos excusa y decir no, que Él está con Dios o Él es Dios. Él no sufrió como nosotros. Pero no solamente nació en un lugar de así, hubo una amenaza del rey Herodes por celos, que se había dado cuenta que el Mesías había nacido, mandó a matar a todos los niños. Y los papás tuvieron que huir de Nazaret a Egipto. Un bebé, no dice la Biblia cuántos meses, si ya había cumplido el año, cuánto tiempo él tenía, pero sus papás se tuvieron que levantarse y huir. En esos tiempos no había aviones, no había jetliners, no había Mercedes. Si tenían suerte, tenían un cameo o unos burros. Eso era si tenían suerte. Dios vino y hizo esto por nosotros. Por eso hay que celebrar. Más o menos a la edad de 30 años, la palabra de Dios nos enseña que fue cuando decimos que empezó su ministerio, pero realmente no, porque cuando él tenía la edad de 12, dice que la Biblia que los papás fueron a unas fiestas a Jerusalén y se olvidaron de él. Este es Dios. Este es el Salvador del mundo y sus papás se olvidan de él. Dice la palabra de Dios que estaban de camino ya un día y cuando dieron cuenta que no estaba con ellos, regresaron a buscarlo, lo encontraron en el templo donde tenía 4 días o 3 días antes que llegaron, más el día de camino de los papás, donde estaba ahí 4 días asombrando a los sacerdotes y a la gente. Él sabiendo que esta misma gente un día lo iban a mandar a la cruz, que estos mismos hombres que se suponía que enseñaban sobre él, lo iban a traicionar. Sin miedo alguno, un niño de 12 a 13 años. Estuvo ahí realmente es donde él empieza su ministerio. Él empieza a hablar acerca de su vida y acerca de hacer el trabajo del Padre. Pero a la edad de 30 empezó a caminar sobre lo que se conoce ahora como la nación de Israel, compartiendo y teniendo pasión a la gente, durmiendo en el monte,
durmiendo en barcos, cruzando lagos, pero teniendo compasión de la gente. Esa compasión que todavía nos muestra hoy cuando lo recibimos. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, dando esperanza para todos los que creyeran en Él. Y todavía hoy en día da esa esperanza. Por eso celebremos. Él se mantuvo fijo, sabiendo que se iba a tener que sacrificar su propia vida para que algunos de nosotros pudiéramos entender su gran amor. No era solamente para los de su tiempo, pero también para nosotros ahora. Él murió. ¿Quién somos nosotros para no celebrar? ¿Quién somos nosotros para seguir con algunos que critican la celebración de Navidad? ¿Quién somos nosotros para seguir rechazando a Jesucristo mismo? Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9 dice: más no solamente somos hijos de Dios, pero ahora somos más linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido, o sea, algo que Dios vino y tomó para Él, para anunciar sus virtudes. Y si nosotros recordemos cuando salimos de aquí, de recordar a la gente, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz, que lo anunciemos afuera y decimos: hey, yo estoy celebrando, porque Jesús no se quedó como un bebé en un pesebre. Ese hombre vino siendo Dios mismo, vino a esta tierra para humillarse, para darnos una esperanza, y es solamente por medio de Él que podemos ser hijos de Dios. Por eso tenemos que celebrar. Hay que salir y recordar a la gente por la razón por la cual celebremos. Isaías 53 y el verso 5. Ya leímos ahí, pero quiero regresar al verso 5. Dice: el que fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotados para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, cada uno de nosotros aquí en este lugar, hemos extraviado. Hemos en algún tiempo dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios deseos. Pero dice la palabra: sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Quién soy yo para no celebrar cuando Él llevó mis pecados? Vamos a ponernos de pie. No importa quién tan lejos hemos extraviado. No importa si hemos dejado los caminos de Dios o qué tan lejos de los caminos de Dios nos hemos perdido para seguir nuestros deseos. Él te ama, Él nos ama y murió por nosotros. No importa lo que hemos pasado en este año, no importa qué tan difícil ha sido este año, Él sigue amándonos
y sigue dándonos esperanza. El libro de Hebreos, el capítulo 4, 4 a 16 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aquel que celebramos en este tiempo, aquel admirable consejero, dice: aferrémonos a lo que creemos. Tenemos que aferrarnos. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. No importa la situación en la que nos enfrentamos, la gracia de Dios es más que suficiente. Si tú necesitas regresar, si te has alejado de los caminos de Dios y tienes que regresar, o si tú crees en Dios, o si tú crees en Jesucristo pero no has recibido a Jesucristo en tu corazón, qué tiempo más hermoso que estos, en el tiempo que los celebramos a Él, para recibirlo como tu Salvador. Si tú te has alejado de Dios, si tú no has recibido nunca a Jesucristo en tu corazón, voy a pedir que todos aquí cerremos nuestros ojos. Y si tú necesitas reconciliarte con el Señor en esta noche, o si necesitas recibirlo como Señor de tu vida ahí donde tú estás, te voy a pedir que tú hagas esta oración, que es un principio. No es lo que te salva. Jesús es el que te salva, pero es un principio de establecer tu fe, hablando así a Dios, pidiéndole perdón. Ore conmigo: Señor, perdóname. Necesito recibirte como mi Salvador. Necesito reconciliarme contigo. Te recibo como mi Salvador. Señor, que hoy sea el día que nazco de nuevo en ti. Esfuerza mi fe para caminar en tu camino. Si tú has hecho esta oración conmigo en esta noche, voy a pedir que ahí donde tú estás, levanta tu mano. Gloria al Señor. Si tú necesitas que alguien ore contigo, quizás tú estás aquí, has pasado un tiempo muy difícil. Quizás estos tiempos de Navidad son muy deprimidos para ti. Jesús está aquí para recibirte. Hay veces que el tiempo de Navidad trae recuerdos malos. Pero hay que celebrar a Jesús, porque Él es lo mejor que nos ha pasado en este mundo. Él es razón por la cual celebrar. No importando la situación, no importando si lo vamos a pasar sin nuestros padres. Ya no va a haber tamales de mi mamá, pero está bien porque yo puedo celebrar a Jesús. Ya no va a haber papá en casa en Navidad, pero está bien porque yo sé en quién he creído. Porque yo sé que yo puedo celebrar a Jesús aquí
sabiendo que un día voy a celebrar a Jesús juntamente con mi papá en el cielo. Celebre a Jesús, hermanos, en este año, no importando la situación. Y si tú necesitas oración en esta noche, puedes pasar con toda confianza aquí y alguien va a orar contigo. Vamos a adorar. Cierra tus ojos ahí donde estés y dele gracias a Dios. Dios maravilloso, eres mucho más que palabras dirán. Oh Santo Dios, yo adoraré al sublime Rey que siempre ha sido fiel. Oh Santo Dios, maravilloso, eres mucho más que palabras dirán. Oh Santo Dios, yo adoraré al sublime Rey que siempre ha sido fiel. Oh Santo Dios, maravilloso, eres mucho más que palabras dirán. Oh Santo Dios, yo adoraré al sublime Rey que siempre ha sido fiel. Derramaré mi adoración, derramaré mi amor por ti, derramaré mi adoración, derramaré mi amor por ti, derramaré mi adoración, derramaré mi amor por ti, derramaré mi adoración, derramaré mi amor. Oh Santo Dios, maravilloso, eres mucho más que palabras dirán. Oh Santo Dios, yo adoraré al sublime Rey que siempre ha sido fiel. Una vez más. Oh Santo Dios, maravilloso, eres mucho más que palabras dirán. Oh Santo Dios, yo adoraré al sublime Rey que siempre ha sido fiel. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias. Tú eres admirable, maravilloso. No hay nadie como tú. Nuestras palabras no pueden expresar nuestra gratitud. Y tú eres la razón de nuestra celebración. Y te damos gracias. Gracias porque podemos ser llamados tus hijos. Gracias porque podemos ser llamados real sacerdocio, linaje real, escogido por Dios. Gracias porque tú nos escogiste, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor. Señor, que no nos preocupemos tanto por todo lo demás, Señor.
porque nosotros tenemos realmente una razón para celebrar. No importan los regalos, no importan las fiestas. Tú eres el único razón de mi celebración, Señor. Gracias por la vida y la esperanza que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga y recuerde que no hay nada mejor que ser cristiano. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.